Todos pensaron que ella había desaparecido por vergüenza. Nadie imaginó que volvería, y mucho menos con dos niños idénticos que tenían los mismos ojos que su exesposo. La lluvia caía sin piedad aquella noche como si el cielo mismo presintiera que algo grande estaba por suceder. En la entrada del salón, Villa Monteverde, un taxi negro se detuvo bajo el aguacero. De él bajó una mujer de figura esbelta con un abrigo beige que apenas ocultaba un vestido blanco elegante. Su nombre era Isabela Fuentes, la mujer que todos creían desaparecida. A su lado, dos pequeños de unos 4 años salieron tambaleándose, tomados de su mano. Llevaban trajes oscuros, corbatas mal ajustadas y el mismo brillo azul intenso en los ojos. Era imposible no notar el parecido con alguien, Alejandro Torres, su exmarido. «Mamá, ¿por qué hay tantas luces?», preguntó uno de los gemelos con voz curiosa. «Porque hoy alguien celebra algo muy importante», respondió Isabela con una sonrisa suave. «Pero nosotros también celebraremos, cariño, la verdad». Apretó sus pequeñas manos y respiró hondo. El sonido de la música y las risas salía del interior del salón. Allí dentro se festejaba el compromiso de Alejandro con Vanessa Luján, la mujer por la que Isabela había sido humillada y expulsada de su propia casa. 5 años habían pasado desde aquella noche en que todo se derrumbó. Isabela aún recordaba con nitidez las palabras de Alejandro cargadas de desprecio. «Eres una carga, Isabela. No puedo seguir con alguien tan débil. Vanessa me entiende, ella me impulsa. Tú solo me detienes». Aquella noche había salido de la mansión Torres con una maleta y el corazón roto, sin saber que llevaba dentro de sí el más grande secreto. No uno, sino 2 hijos de aquel hombre que ahora celebraba su nueva vida. Cuando cruzó las puertas del salón, el murmullo fue inmediato. Los invitados vestidos de gala se quedaron congelados al verla. Nadie esperaba su regreso. El sonido de los cubiertos se detuvo, las conversaciones murieron y todas las miradas se posaron sobre ella. Vanessa, con un vestido rojo brillante y una sonrisa de superioridad, fue la primera en reaccionar. Se giró hacia Alejandro, que estaba junto a ella, y vio cómo su rostro perdía todo color. «Isabela», susurró él como si viera un fantasma. «Hola, Alejandro», dijo ella con voz firme, elegante. «No quise llegar sin avisar, pero me pareció justo venir a felicitarte en persona». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Vanessa se levantó de golpe con una expresión de furia contenida. «¿Qué demonios haces aquí?», espetó. «¿Vienes a rogarle que te acepte de nuevo?». Isabela soltó una risa tranquila, casi compasiva. «Oh, no, Vanessa. No vine a rogar nada. Vine a devolver lo que me robaron». Los murmullos se intensificaron. Los invitados, fascinados por el escándalo, fingían disimulo mientras grababan discretamente con sus teléfonos. Los 2 niños se refugiaron detrás de Isabela, observando el lujoso salón con ojos curiosos. Alejandro se levantó de su asiento y dio un paso al frente, su voz apenas un susurro. «¿Quiénes son ellos?». Isabela bajó la mirada hacia los niños. «Se llaman Lucas y Mateo». «Mis hijos». Un silencio sepulcral inundó el lugar. Alejandro frunció el ceño, su respiración acelerada. «Eso no puede ser, tú no podías tener hijos». «Eso te hizo creer Vanessa, ¿verdad?», dijo Isabela sin apartar la mirada. «Que yo era estéril, que nunca podrías tener una familia conmigo». «Pero te equivocaste». Vanessa apretó la copa entre sus dedos hasta casi romperla. «Mientes. Él te dejó porque eras una inútil, no porque no pudieras tener hijos». Isabela la observó con calma. «Y sin embargo, aquí están», dijo acariciando el cabello de uno de los gemelos. «2 pruebas vivas de tu mentira». Los invitados se miraban entre sí, algunos susurraban con escándalo. Alejandro estaba paralizado, su mente girando en 1000 direcciones. El parecido de los niños era innegable, los mismos ojos, la misma forma de las cejas, incluso la sonrisa. Intentó mantener la compostura. Esto no tiene sentido. Si eran mis hijos, ¿por qué te fuiste sin decir nada? ¿Por qué no me lo dijiste? Isabela lo miró con una mezcla de dolor y orgullo. Porque tú no quisiste escuchar. Me echaste a la calle sin una palabra, sin dejarme explicar nada. Esa noche traté de hablar contigo, pero Vanessa me cerró la puerta en la cara. Y tú ni siquiera miraste atrás. Alejandro se quedó mudo.
Recordó aquella noche, las lágrimas de Isabela, su propia rabia y la voz de Vanessa susurrándole que era mejor así. Yo pensé que, balbuceó, confundido. Pensaste lo que te convenía, interrumpió Isabela con voz cortante. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Uno de los niños tiró suavemente de su vestido. Mami, ¿ese señor es el que está en nuestras fotos?, preguntó inocentemente. Un murmullo recorrió la sala como un rayo. Alejandro miró a los pequeños con una mezcla de asombro y temor. «Fotos», susurró. «Sí», respondió Isabela con una leve sonrisa. «Les conté que su padre era un hombre importante, aunque olvidó lo que realmente importa». Vanessa explotó. «Esto es absurdo. Alejandro, dile que se vaya antes de que arruine todo». Pero él no respondió. Seguía mirando a los niños intentando negar lo evidente. Cada rasgo era un espejo de su propio rostro. Isabela dio un paso adelante. «Tranquila, Vanessa. No vine a arruinar tu fiesta. Vine a aclarar algo, y a entregar algo más». Sacó un sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí tienes, Alejandro, los documentos de lo que me pertenecía». Él la miró confundido. «¿De qué hablas?» «De tu empresa», respondió ella con calma. «De lo que construiste con dinero que no era solo tuyo. Mi padre invirtió contigo cuando nadie más creía en ti. Ese contrato quedó a mi nombre. Y por derecho, también al de mis hijos». Los murmullos se transformaron en exclamaciones. Alejandro se llevó una mano a la frente. Vanessa lo miró incrédula. «¿Qué está diciendo?», le exigió a gritos. «Dime que eso no es verdad». Isabela la ignoró. «Tú le quitaste un esposo a una mujer, Vanessa, pero no puedes quitarle su verdad. Porque, aunque intenten borrarme, aunque cambien la historia, la sangre siempre habla». Las luces del salón parpadearon un instante. Afuera, el trueno rugió como si el cielo aplaudiera su regreso. Los niños miraban a su madre con admiración, sin entender que aquella noche no solo enfrentaba a su exmarido y a la amante que la humilló. Enfrentaba también el pasado que la había destrozado. Alejandro, con la voz quebrada, alcanzó a decir: «Isabela, ¿qué pretendes ahora?». Ella lo miró fijamente con lágrimas contenidas. «Nada, Alejandro. No quiero tu dinero ni tu disculpa. Solo vine para que tus hijos te vean, y para que tú sepas lo que perdiste». Y con esa frase, lo dejó sin palabras. El salón entero enmudeció. Los invitados, asombrados, sabían que esa noche quedaría marcada para siempre. Nadie imaginaba, sin embargo, que aquel reencuentro era solo el inicio. Porque detrás de esos ojos inocentes y de esa verdad revelada, se escondía un secreto aún más devastador. Él juró que no eran sus hijos, hasta que una prueba de ADN reveló algo que ni siquiera Isabela sabía. El escándalo de la noche seguía ardiendo como una herida abierta. Lo que debía ser una celebración de amor se había convertido en un juicio público. Alejandro permanecía de pie, incapaz de apartar la vista de los dos niños que jugaban entre las columnas del salón, ajenos a la tensión que dominaba el ambiente. Su mente no podía aceptar lo que veía. Era imposible. «No». Vanessa, roja de furia, se giró hacia él. «Haz algo, Alejandro. Diles que es mentira, que esa mujer está loca». Él intentó hablar, pero su voz tembló. «No lo sé, Vanessa. No lo sé». Isabela los observaba en silencio, sosteniendo el bolso con firmeza. Había esperado este momento durante años, pero no con rencor, sino con calma. El silencio que se apoderó del lugar era tan denso que solo se escuchaban los flashes de las cámaras. Algunos invitados ya estaban transmitiendo en vivo, fascinados por la caída del poderoso empresario Alejandro Torres. Isabela dio un paso adelante y con una voz suave pero cargada de autoridad, dijo: «No tienes que creerme, Alejandro. No vine a pedirte nada. Pero si quieres saber la verdad, tengo algo para ti». Sacó un sobre blanco del interior de su bolso. Lo sostuvo unos segundos frente a todos antes de colocarlo sobre la mesa principal, junto al enorme pastel de compromiso. «Ahí está la respuesta». Vanessa lo arrebató de un tirón. Rompió el sello con rabia, esparciendo los papeles por el suelo. Uno de los invitados se agachó y los recogió, pero su expresión cambió al leerlos. Esto dice que la probabilidad de paternidad es del 99,98%. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Todos los ojos se dirigieron a Alejandro. Vanessa palideció, retrocediendo un paso. «Eso no puede ser», susurró.
Es un truco, un documento falso. Isabela cruzó los brazos con calma. La prueba fue realizada por el laboratorio GenCorp. Está firmada por un notario. Si tienes dudas puedes repetirla. No tengo nada que esconder. Alejandro se pasó una mano por el rostro. Parecía a punto de colapsar. No entiendo, murmuró. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me lo ocultaste todo este tiempo? Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Porque tú no habrías creído nada. Porque esa noche me dijiste que estaba muerta para ti. ¿Cómo iba a pedirte ayuda cuando me echaste de tu vida como si fuera basura? La voz de Isabela se quebró por un segundo, pero se recompuso rápidamente. No te pedí nada entonces, y tampoco lo haré ahora. Vine para cerrar un ciclo, y para que estos niños sepan quién es su padre, aunque él los haya negado antes de conocerlos. Vanessa se acercó, temblando. No puedes destruirnos así, Isabela. Alejandro y yo somos felices. Isabela la miró con una mezcla de compasión y desprecio. Felicidad construida sobre mentiras no dura, Vanessa. Lo tuyo con él nació del engaño, y así terminará. Los flashes volvieron a estallar. Un periodista infiltrado susurraba por teléfono. La exesposa de Alejandro Torres aparece en la fiesta con gemelos. Prueba de ADN confirma paternidad. Escándalo total. Alejandro dio un paso hacia ella confundido, dolido. ¿Qué pretendes, Isabela? Dinero, venganza. Nada de eso, respondió ella. Solo vine a entregarte lo que es tuyo, y lo que también te pertenece por justicia. Sacó un segundo sobre, más grueso que el anterior, y lo colocó sobre la mesa. Los invitados contenían el aliento. ¿Qué es eso ahora?, preguntó Vanessa con voz temblorosa. Isabela lo miró directamente a los ojos. Los documentos de tu empresa. O al menos de la mitad de ella. El rostro de Alejandro se contrajo. ¿Qué estás diciendo? Tu éxito, Alejandro, no se levantó solo con tus manos, dijo ella lentamente, pronunciando cada palabra como una sentencia. Cuando comenzaste, nadie creyó en ti, excepto mi padre. Él invirtió el dinero inicial, la base de tu fortuna. El contrato quedó a mi nombre porque tú aún no tenías los medios para firmar formalmente. Alejandro retrocedió un paso, incrédulo. Eso no puede ser, yo creí que tu padre me había rechazado. Te mintieron, dijo ella con frialdad. Te mintieron para que todo pareciera tu logro. Mi familia te confió sus ahorros creyendo que me harías feliz. En cambio, usaste todo para construir un imperio, mientras a mí me dejabas en la calle. Los murmullos crecieron. Algunos socios de Alejandro se miraban entre sí, preocupados. Si lo que Isabela decía era cierto, medio negocio podría estar en riesgo. Vanessa, desesperada, se aferró al brazo de Alejandro. Dile que no puede hacerte esto. Hazla callar. Él se soltó con la mirada perdida. Vanessa, necesito pensar. Pero Isabela no había terminado. Dio un paso más y dijo con firmeza. Tranquila, Vanessa. No pienso destruir su empresa. No soy como ustedes. Solo quiero que la verdad se sepa. Y que mis hijos reciban el apellido que les pertenece. Las lágrimas finalmente se escaparon de sus ojos. No tienen la culpa de nada. Pero merecen saber quién es su padre. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Miró a los gemelos que jugaban cerca del escenario. Uno de ellos se detuvo al verlo y le sonrió, inocente. Era como mirarse a sí mismo en el espejo. Isabela, susurró con voz rota. Y si quiero arreglar las cosas. Si quiero estar en sus vidas. Ella lo miró, sorprendida, pero sin esperanza. No se trata de querer, Alejandro. Se trata de merecer. Y tú, hoy, estás aprendiendo lo que significa perderlo todo. Vanessa se rió entre lágrimas y rabia. ¡Qué discurso tan bonito! Pero todos sabemos que los papeles se compran. Tal vez esos niños ni siquiera son suyos. Isabela la observó un momento, luego se inclinó hacia ella y susurró. Entonces pide otra prueba. Pero prepárate porque puede revelar más de lo que crees. Su tono dejó un aire enigmático en el salón. Todos la miraron, esperando más, pero Isabela simplemente se dio la vuelta y tomó la mano de sus hijos. Vámonos, cariño, dijo suavemente. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Cuando pasó junto a Alejandro, él intentó detenerla. Isabela, por favor. Su voz se quebró. No me dejes así. Necesito saberlo todo. Ella lo miró con tristeza. A veces saberlo todo es lo que más duele, Alejandro. Y créeme, todavía no sabes nada.
Y con eso se marchó del salón. Las puertas se cerraron tras ella dejando un silencio sepulcral. Los invitados comenzaron a susurrar con ansiedad. Vanessa, al borde del colapso, tomó otra copa y la arrojó al suelo. «Todo esto es tu culpa», le gritó a Alejandro. «Tú la trajiste a nuestras vidas». Él no respondió, seguía mirando la puerta por la que Isabela había salido, sintiendo que su mundo se derrumbaba. En el fondo del salón, un hombre trajeado observaba la escena con una sonrisa apenas visible. Era Marcos Torres, el hermano menor de Alejandro. Nadie notó cómo miró a los gemelos con una mezcla de sorpresa y duda, antes de murmurar para sí. Parece que el destino acaba de empezar a jugar su verdadera carta. Porque lo que nadie sabía esa noche, era que la prueba de ADN solo había revelado una parte de la verdad. Y la siguiente revelación, cuando llegara, sería tan devastadora que ninguno volvería a ser el mismo. Cuando pensó que nada más podía sorprenderlo, una segunda prueba reveló que solo uno de los gemelos era suyo, y el otro pertenecía a su propio hermano. El escándalo de la fiesta había sacudido las redes. En cuestión de horas, el nombre de Alejandro Torres se convirtió en sinónimo de traición, secretos y vergüenza. Todos los medios hablaban de la misteriosa aparición de su exesposa con 2 niños idénticos. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa historia, aún quedaba un giro tan impactante que haría temblar incluso a los que creían haberlo visto todo. Días después, en el tribunal de familia, la tensión era insoportable. Alejandro y su abogado esperaban frente a una mesa de madera pulida. A su lado, Vanessa, con gafas oscuras, intentaba ocultar las ojeras y la rabia. Del otro lado, estaba Isabela, acompañada por su representante legal y con los gemelos sentados tranquilamente en la sala contigua, bajo el cuidado de una asistente. El juez entró en la sala y, con voz seca, anunció: «A petición del señor Torres, se ha realizado una segunda prueba de ADN. El laboratorio asegura que no hay margen de error». Isabela se tensó, no entendía por qué Alejandro había insistido en repetir la prueba. En su corazón sabía que no mentía, pero el orgullo de él lo había llevado a buscar una segunda opinión. El juez abrió el sobre sellado y comenzó a leer. Su ceño se frunció, sorprendido. «Esto es inusual», murmuró. «La prueba confirma que el señor Alejandro Torres es padre biológico de uno de los niños. Sin embargo, el otro niño no guarda relación genética con él». El silencio fue absoluto. Todos quedaron congelados. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Eso no puede ser», susurró, poniéndose de pie. «Son gemelos. Nacieron el mismo día, del mismo embarazo». El abogado del laboratorio intervino. «Son gemelos fraternos, señora. 2 óvulos, 2 fecundaciones distintas. Es extremadamente raro, pero científicamente posible». Alejandro se incorporó con la cara blanca como la pared. «¿Qué estás diciendo?». «Que otro hombre», no pudo terminar la frase. Isabela negó con la cabeza, desesperada. «Eso es imposible. Solo estuve con él, solo con Alejandro». El juez intentó calmar el ambiente. «Hay algo más». El análisis reveló una coincidencia parcial con otro miembro de la familia Torres. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué?». El juez lo miró directamente. «El segundo padre biológico es su hermano menor, Marcos Torres». Un suspiro colectivo llenó la sala. Vanessa se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Isabela se quedó paralizada, incapaz de procesarlo. Eso no tiene sentido», balbuceó. «Marcos me ayudó cuando todo se derrumbó, sí, pero...». Sus recuerdos comenzaron a revolverse en su mente. Aquella noche, 5 años atrás, después de que Alejandro la echara, ella había buscado refugio. Marcos había sido el único que le abrió la puerta. La cuidó, le dio comida, la acompañó cuando cayó enferma. Una noche en la que el llanto y la soledad se mezclaron con gratitud, se habían abrazado. Nada más, o al menos eso creyó. Marcos entró al tribunal justo en ese momento con expresión seria. Su mirada se cruzó con la de Isabela, y la verdad se dibujó entre ellos sin palabras. «Yo no sabía», dijo él con voz temblorosa. «No sabía que de esa noche había nacido un hijo». Alejandro lo miró con furia. «¿Me estás diciendo que te acostaste con mi esposa?». «Con mi mujer». Marcos no bajó la mirada. «No era tu esposa cuando eso pasó. La habías echado, la habías destrozado. Yo solo estuve ahí cuando tú la abandonaste».
El juez golpeó la mesa. Basta. Este tribunal no es un circo. Pero la rabia de Alejandro no se detuvo. Avanzó hacia su hermano con los puños apretados. Eres un traidor. Mi propia sangre. Marcos se mantuvo firme, y tú eres un cobarde. Dejaste que Vanessa te manipulara, que arruinaras a una mujer buena. Yo la vi sufrir, la vi llorar por ti cada noche. Nunca planeé nada, Alejandro. Solo estuve ahí cuando tú no tuviste el valor de hacerlo. El silencio se volvió insoportable. Isabela, con lágrimas en los ojos, se sentó lentamente. Dios mío, no puede ser. El juez volvió a hablar con tono serio. El tribunal reconocerá la doble paternidad legal bajo la figura de tutela compartida. Cada niño tiene derecho a su identidad y a conocer a su padre biológico. Isabela asintió, aunque su corazón se rompía. No quería esto. No quería ver a los hermanos enfrentados. Solo quería paz. Después de la audiencia, Alejandro la alcanzó en el pasillo. Dime que esto es mentira, Isabela, suplicó. Dime que no fue con él. Ella lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. No lo planeé, Alejandro. Fue una noche en la que necesitaba sentir que alguien se preocupaba por mí. Estaba rota, tú me habías destruido. Eso no lo justifica, gritó él. No, respondió ella suavemente. Pero tampoco me culpes por haber buscado un poco de humanidad cuando tú me diste desprecio. Él bajó la mirada. Su orgullo se desmoronaba junto con su mundo. Todo lo que había construido, su empresa, su reputación, su matrimonio, se deshacía entre sus manos. Marcos se acercó con una expresión serena. No pienso quitarte a los niños, Alejandro. No es una competencia. Ellos son hermanos y deben crecer juntos. Isabela los observó a ambos. Lo único que quiero es que mis hijos tengan una vida diferente a la nuestra. Que crezcan sin odio. Alejandro asintió débilmente con lágrimas en los ojos. No sé si podré perdonarte, ni perdonarme. Ella lo miró por última vez. No necesitas hacerlo. Solo aprende de lo que perdiste. Semanas más tarde, el caso dejó de ser noticia. La prensa encontró otra tragedia de la que hablar, pero en la familia Torres, las cicatrices seguían abiertas. Alejandro vendió su parte de la empresa y se mudó al extranjero. Vanessa lo abandonó, llevándose lo poco que quedaba de su orgullo. Isabela, por su parte, se mudó con los gemelos a una casa cerca del mar. Allí, los niños corrían por la arena, libres y felices, sin saber que sus padres habían enfrentado una guerra para darles ese futuro. Una tarde, mientras el sol se escondía, Marcos llegó a visitarlos. Traía una cometa azul en la mano. Los niños corrieron hacia él, riendo. «Tío Marcos», gritaron ambos. Marcos sonrió, aunque sus ojos reflejaban la verdad. Uno de ellos no lo llamaba tío. Lo llamaba sin saberlo, papá. Isabela los observó desde la distancia. Sabía que no podía borrar el pasado, pero también entendía que, a veces, el destino no se equivoca. Los dos hombres habían amado a la misma mujer, pero de maneras opuestas. Uno la destruyó por orgullo, y el otro la rescató por compasión. Cuando el viento sopló y la cometa se elevó en el cielo, Isabela cerró los ojos. Por fin, después de tantos años, sintió paz. Pero incluso en la calma, sabía que el secreto de sus hijos seguiría siendo un hilo invisible que los uniría para siempre. Y aunque el mundo nunca conocería todos los detalles, en los ojos de aquellos gemelos vivía una historia que nadie olvidaría jamás.